doy mi vida. Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. La calidad de un servicio se mide por los buenos resultados. Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Formando una ciudadanía libre y democrática. Libertas. www.libertas.uy. Presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día a todos, buen día a la República Oriental del Uruguay, en un día, bueno, bastante frío, gris en la ciudad de Montevideo y en el país, incluso con pronósticos de bajas temperaturas y frío polar para estos días, así que bueno, a cuidarse y a cuidarse bastante, ¿no?, de estos fríos. ¿Cómo anda Maxi? ¿Bien? Y sí, no es para menos, ¿no? Bueno, vamos a tratar un tema hoy muy importante, porque es un tema que hace la vida de nosotros de todos los días y que está muy afectado bajo esta pandemia. ¿Y cuál es el tema? La economía. Sí, la economía. ¿Qué dimensión, ¿no?, de la vida pública, de la vida privada, de la vida del Estado, de la vida de tu familia, de la mía, de tu vida personal? ¿Y qué variable que está permanentemente, o qué aspecto fundamental que está permanentemente en colisión con la necesidad sanitaria que plantea esta pandemia? Qué encontronazo, ¿no? Qué suerte de antinomia o de contradicción en el propio seno del funcionamiento de la sociedad, como lo es la economía. La economía que para funcionar necesita movilidad, necesita interrelaciones personales, necesita fluidez de comunicación. Y todo eso está afectado. Esa movilidad, esa fluidez de comunicación, esas relaciones interpersonales, esa presencialidad en reuniones de trabajo, en reuniones inclusive empresariales, de negocios, está muy afectada, y está afectada incluso a nivel de la actividad productiva, donde se registra un promedio, por lo menos la Unión Europea marca ese promedio, de una contracción del PBI, es decir, del Producto Bruto Interno, del conjunto de los países que integran la Unión Europea, en un 10, un 12% de contracción. Y así en distintos países se va viendo que son números similares, incluso más altos. Eso está indicando algo, y algo muy importante a ver. ¿Y qué consecuencias genera eso? También habría que ver. ¿Y qué diagnóstico podemos hacer del estado de situación económica del país, pero inclusive en el marco mundial, en el contexto mundial? Pues si no sería tener la mirada muy corta, dado que estamos viendo, bueno, reclamos, mañana un paro, para mí un paro impertinente por hambre y empobrecimiento. Se calcula, según el último censo, que hay un 20% de pobres. No sé si es más o menos conservador,
pero esa pobreza es estructural, viene de hace tiempo y claro que se incrementa bajo la pandemia. Está con nosotros el economista Jorge Caumont precisamente para conversar con él acerca de todos estos temas, de este gran tema que es la economía, y bueno, y que él en calidad de economista nos pueda explicar o elaborar un diagnóstico del estado de situación económica por el que estamos atravesando. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Pronto para irme dentro de un ratito para el centro. Y bueno, y escuchándote sobre lo que estabas mencionando respecto a lo que ocurre dada la pandemia y dada todas las circunstancias que hay. Con respecto a Uruguay, que es lo que tú me estás preguntando en definitiva, cuando nosotros miramos la situación, mejor dicho, cuando yo miro la situación macroeconómica de Uruguay, digo, eso es el resultado de una serie de cosas, ¿verdad? De una serie de factores. En primer lugar, cuando debemos definir qué es situación macroeconómica para ver cuáles son los factores que la determinan. Perfecto. ¿No? ¿Y la situación macroeconómica es qué pasa con la actividad productiva del país o de un país, ¿no? ¿Qué pasa con el empleo, por ejemplo? Claro. Que está asociado a la actividad productiva. Claro. ¿Qué pasa con el comportamiento de los precios? Si hay inflación, si hay deflación. ¿Y qué pasa con el sector externo de la economía? Es decir, ¿qué pasa con las reservas del país, las reservas internacionales y el comercio exterior de bienes y servicios? Claro. O sea que eso es, digamos, lo que se analiza, ese es el problema central de la macro, es decir, cómo solucionar problemas que se presentan en ese tipo de cosas. Seguro, sí. ¿Tá? Entonces vos decís, bueno, pero está bien, tenés esos problemas, pero ¿cuáles son los determinantes? ¿Por qué tenés fiebre? ¿Por qué tenés tal cosa? ¿Por qué tenés tal otra? No, acá es lo mismo. Es lo mismo, claro. Entonces, ¿cuáles son los factores? Y bueno, lo que pasa en el mundo es muy importante, los precios internacionales, la tasa de interés mundial, ¿no? Sí. Todo eso, si el mundo está creciendo o no está creciendo. Claro. ¿Qué pasa en la región? Si la región está bien, está mal, está más competitiva, menos competitiva. ¿Qué pasa a nivel político? ¿No? Claro. Es decir, si hay consenso en determinadas medidas, si no hay consenso, en fin, todas esas cosas. Sí. Y finalmente, frente a todos esos factores, ¿qué es lo que está llevando adelante la conducción económica? ¿Cuáles son las políticas macroeconómicas que está llevando adelante? Exacto. Creo que esos son los dos grandes temas a ver, ¿no? Por un lado, las causas determinantes de esta enfermedad económica, digamos, y por otro lado, dentro de ese diagnóstico, ver cuál sería la solución o el remedio. Claro, la política, para eso claro. Lo que tiene es la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria. ¿Y Uruguay cómo está, Jorge? En también tenías la política salarial en el pasado. Ahora cada vez lo que se trata de hacer es, con la política salarial, estar mirándola nada más, pero no determinando específicamente lo que quiere un lado de la historia, no un lado de la negociación. Claro. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, tenés Estados Unidos hoy de tarde, va a decir qué va a pasar con la política monetaria. Porque Estados Unidos tiene una inflación hoy 3 veces más, mejor dicho, 3 veces la meta. Estados Unidos tiene una meta de 2, tiene una inflación de 5,7. Entonces, ¿qué va a hacer con la política monetaria, que hasta ahora ha sido muy expansiva? Y bueno, probablemente diga algo de que la va a ir apretando un poco, por lo cual la tasa de interés mundial va a subir. Y eso en el mundo, pega fuerte, porque esa es la tasa, es la variable más importante a nivel macroeconómico desde el punto de vista del sistema capitalista. Entonces, hoy tenemos muy buenos precios internacionales,
cualquiera ve que los precios agrícolas y agropecuarios en general están muy bien, ¿no? Y agrícolas, agropecuarios y del agro, porque también la parte de la forestación, etcétera, ¿no? O sea que ahí tenemos una ayuda muy importante, lo vemos todos los días en los informativos, leemos y estudiamos y vemos que quieren más contenedores, que quieren más los exportadores, ¿verdad? Sí. O sea que el precio está muy bien, viene bien la mano, no me voy a extender en eso. Lo único que estaba muy bien, lo que estaba muy bien era la tasa de interés mundial, pero que ahora tenemos una duda que se nos plantea hacia el futuro. Y después, Europa está cayendo, sigue cayendo con un gran desempleo, Estados Unidos creciendo fuerte, China creciendo muy fuerte. O sea que hay un panorama muy bueno desde el punto de vista de China, desde el punto de vista de Estados Unidos, en fin. La región es un desastre, Argentina, no podemos contar con ella para las próximas vacaciones o para el próximo verano, va a ser un desastre como este verano. Ya lo podés adelantar, ya lo podés ver. Y Brasil está mejorando algo, pero tampoco está creciendo fuertemente. Está mejorando algo. ¿Ha crecido Brasil el PBI? Ha crecido, sí, en los últimos 2 trimestres ha crecido. El único problema es que es más competitivo que nosotros todavía, ¿no? Argentina es mucho más competitivo, Brasil es relativamente más competitivo, ahora el dólar en Brasil está cayendo, había subido de 3.80 a 3.90 hace un año y medio a 5.60, 5.80 y ahora está en 5.06, 5.08, está cayendo. Sí. Nos va a ayudar algo Brasil, sí. Va a ayudar algo. No mucho. Y después mirás adentro la parte política, ¿no? Y yo la salteo esa porque yo creo que el equipo económico no le está dando bola y lo bien que hace. Sí, todas claro, las críticas que se hacen, perdonando la expresión, ¿no? Le van a dar bola o dar bolilla o como quiera decir. Sí. Y después está lo que está haciendo el equipo económico, o sea que heredó algo muy malo, tremendamente malo, que cada día se destapan más gastos al cohete que se han hecho. Sí. ¿Verdad? Una situación fiscal, no la que heredó en ese momento, sino la que se proyecta hacia adelante, con todas estas cosas, juicios y demás. Bueno, entonces lleva adelante lo que puede hacer, una política fiscal contractiva, pero a la vez contractiva de la ineficiencia, pero expansiva desde el punto de vista de ese ahorro que no lo ahorra, sino que lo gasta. Claro. Sí. Debe preservar el grado inversor, porque si no las tasas de interés se nos van a las nubes. Se disparan por las nubes. Es lo que pasó en Colombia el otro día, o sea, estos últimos días que le bajaron el grado inversor. Standard & Poor's y Fitch lo mismo lo está haciendo. En fin. Sí, Colombia tenía un déficit del 2,51%, creo, en el 2019 y luego se le dispara, ¿no? Al 8 y algo, El año 2020 termina con el 8 y algo y este año dicen que están bajándolo, pero no lo van a bajar de 7,5% del PIB. Sí, claro. De la producción de bienes y servicios. O sea, de 2 se pasó a 8 y este año terminará en 7. Un disparate. Con ese tipo de políticas, ¿no? De cómo es, de la renta básica. Exacto. La renta básica le generó ese disparo del PBI. Y bueno, y ahora va a tener que pagar más tasa de interés y además no le solucionó ningún tipo de problema, digamos. No, claro. Bueno, entonces la política fiscal es restrictiva en cuanto a saca de arriba cosas, ineficiencias que existían y se mantiene en un déficit del orden del 6%, lo cual sigue siendo alto. Y la política monetaria es relativamente expansiva, con tasas de interés muy bajas, han venido bajando, y la política cambiaria es de flotación pura. Lo que vemos entonces es que hoy el diagnóstico es una economía que está mejorando algo, pero no del todo. Es decir, otro día salió el dato de la producción industrial y vemos que mejoró en términos de interanuales 25%, por ejemplo, pero en términos de promedio cayó un 2 y algo, promedio del último año, hasta abril respecto al último año, hasta abril del año anterior, cayó un 2, y algo, y el desempleo que sigue en alza, ¿no? O sea, en el sector industrial, y que está alto desde el punto de vista general de la economía.
Así que la preocupación es lógica, tiene que ser una preocupación de y después tenés el problema de la inflación, que está bajando 6,48 en los últimos 12 meses, y no tenés problemas en el sector externo. ¿Qué quiere decir eso? Que macroeconómicamente la enfermedad que tenés que solucionar es el nivel de actividad. Claro. Y seguir progresando en términos de la parte de inflación. Jorge, y en ese sentido hay una especie de stand-by todavía, ¿no? En cuanto a la reactivación económica, generar más actividad. Sí, lo que pasa es que el esfuerzo que se hace es a los efectos, veo yo, ¿no? Sí. Yo no tengo nada que ver. Sí, lo que usted va visualizando, digamos, analizando. Sí, el esfuerzo es para mejorar la inversión, porque claro. La inversión es la que genera el empleo. Exacto, ¿verdad? exacto. Entonces, lo que está ocurriendo son medidas que no gravan a la inversión, como por ejemplo poner más impuestos a los ahorros, que son que es lo que se invierte, ¿verdad? Sí, claro. Aumentar impuestos a la renta, aumentar impuestos al patrimonio, aumentar impuestos primarios, aumentar la contribución inmobiliaria, aumentar todo eso no, porque eso en parte es castigar al ahorro y castigar a la inversión. Sí, son todas variables regresivas, ¿no? Por la economía, sí. Desestimulan. Entonces, yo creo que el objetivo es bueno, lo que pasa que es lento, ¿no? Claro, porque hay dos componentes acá. Quería detenerme en este punto, Jorge. Hay dos componentes, ¿no? Por un lado, la pandemia que genera como factor exógeno esta restricción de actividades. Ahí entonces el aumento de la actividad económica se ve afectado. Y ahí la alta tasa de desempleo, por ejemplo, incluso el crecimiento del déficit fiscal. Pero por otro lado, yo trataba al menos, o analizo, que una política económica como esta puede pasar en cualquier país, y de hecho pasa. Cuando hay que corregir estas patologías, tendríamos que concebirla como una política económica consecuencia de la anterior, ¿no? Es decir, lo que el gobierno está haciendo es subsanar problemas que heredó de lo anterior, de políticas económicas que generaron un déficit muy alto, un 5,1%, una tasa de desempleo alta, un nivel inflacionario interanual también, que se iba disparando cada vez más, prácticamente una situación, no sé si cuasi recesiva o recesiva, por lo menos por sectores, y un endeudamiento externo también importante. Todo eso indica que eso no se arregla de un día para el otro, porque también yo veo los disparates que se hablan por ahí, y enseguida vienen culpas, y que el gobierno tendría que hacer esto, lo otro, y justamente lo dicen quienes generaron todas esas patologías económicas en las variables. Sí, yo creo que de todos modos hoy lo que hay que hacer es al pasado pisado, ¿viste? Pero lo están amortiguando, digamos, ¿no? Todo el mundo sabe que cuando se fue el gobierno anterior había un desempleo del 11%, que es el mismo desempleo que hay hoy, que el gobierno anterior amplió en no sé cuántos miles, varias decenas de miles de personas a trabajar en el sector público, que perdió una gran cantidad de ahorro que pudo haber hecho la economía, el sector privado se transfirió al sector público a través de impuestos, y que eso ha provocado una menor inversión que ha venido cayendo en términos de proporción del PIB, que se han puesto impuestos encubiertos, como por ejemplo el que instaló el ex ministro de Economía cuando puso que no se podía ajustar por inflación los resultados de los balances de las empresas, todo ese tipo de cosas, pasado, pisado. Sí, claro, pero las consecuencias están... Que quede para los historiadores que lo escriban y que digan que tal. Ahora lo que hay que ver es, heredamos eso, sí, todavía vino la pandemia. A eso voy, porque si dijera, el gobierno heredó eso, pero si está en una situación totalmente normal, se tendría que ir analizando cómo va mejorando. Pero además, tras cartón, la pandemia, ¿no? Claro. Eso ralentiza el proceso de... Tenés gente que, opinólogos, ¿no? Que no saben un pito de economía, ¿no? Sobre todo legisladores, ¿no? Que no saben nada y que hablan rápido y se creen que con eso... que yo no me atrevería a discutir con ellos porque la ignorancia es desestabilizadora, entonces se van para todos lados, ¿no? Para los lados que quieren ellos y que no tienen razón ningún tipo desde el punto de vista económico, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, quizás porque leyeron en el diario, porque escucharon en un grupo de gente que piensa de determinada manera, yo qué sé. Entonces, hoy tenemos que mirar distinto, el mundo es distinto, el mundo... El que invierte tiene que ser el sector privado, no el sector público, el Estado, como era en los gobiernos dictatoriales y prepotentes como
los que siguieron a 1917, hasta hace relativamente poco, hasta fines de la década del 80, o sea que eso no existe más. No. El proestatismo ese en economía. Yo no me refiero a la parte política, me refiero... No, el estatismo en la economía, ¿no? Claro, una economía muy estatista, muy pública. No existe más. Claro. Es decir, fíjate una cosa, yo digo, no, el tema de la distribución del ingreso, vamos a hacerla más equitativa. Todos queremos eso. Sí. Pero ¿qué forma es mejor de hacerla equitativa? ¿La que le sacás a uno para darle a otro? ¿O la que le dejás que el que tiene invierta y le dé empleo al otro para que el otro empiece a tener? Ay, seguro. Fíjate que vos mirás todos los esfuerzos socializantes que se hicieron en el pasado las últimas 2 décadas, o una década y media, y vos decís, pero ¿cómo? Si tenemos más asentamientos, no ahora. No, claro. Cuando tenemos más gente que... No, gente más que trabajando al borde de ¿cómo se llama?, de la legalidad. Sí. O sea, que no aportaban a nada, entonces vos decís, pero analicemos eso. ¿Qué costo tiene eso para el país, no, Jorge? Porque hoy se calcula que son 700.000 personas a nivel del país que viven en asentamientos. Bueno, tal vez la pandemia amplió la cosa. No, lógico. Creo que lógico. Pero no es debido a la pandemia, los 700.000, ¿no? No, hay que aclarar que no es debido a la pandemia y no es debido a la política económica de este gobierno, que a eso iba yo con el tema de que hay una política que está amortiguando efectos negativos previos, pero bajo pandemia, además. Eso son dos componentes. Yo leía ayer, creo que fue, a última hora, todavía no leí el diario de hoy, que lo leo después que venga del centro de trabajar, pero leí ayer de noche lo que anticipa el país siempre del otro día, ¿no? Ajá. Y veía que Astori, el ex ministro de Economía, decía que la inversión en gas Sayago había sido un desastre, ¿no? Que nunca se debió haber hecho. Pero vos te das cuenta. Qué increíble. Es decir, ¿qué, como decía mi vieja antes, ¿no? ¡Qué tupé! O sea, yo no puedo creer. Y si el descaro es impresionante. Entonces, ahora sí que como es pluna va a andar. Pero yo no puedo creer. Claro. ¿No? Que no hicieron un programa, un plan, un proyecto de inversión serio para darse cuenta si tenía sentido desde el punto de vista del mercado, que iba a comprar lo que estaban haciendo, que proponían hacer ahí. Sí. Pero yo no puedo creer. Es decir, y eso lo sabe el uruguayo medio. No digo el uruguayo que no lee, que no, pero yo digo el uruguayo medio lo sabe. Siempre hablamos con un amigo, Jorge, que hay una gran carencia, al menos en este país, hay una gran carencia de conocimientos de economía básicos. Yo no digo que seamos economistas, pero conocimientos básicos de la economía. Pero ¿sabes lo que pasa? Un día vamos a hablar de eso. Sí, un día vamos a hablar de eso. Yo fui a la Facultad de Ciencia Económica. Sí, claro. Yo fui y estudié economía. Claro. Pero no era economía, ¿no? Y que venga a decirme a alguien que no era así. Que vengan todos... Nosotros fuimos los primeros economistas que nos recibimos, el Pocho Dara, Carlos Stener, Pampa Chegaray, el Eber Camelo y yo, ¿no? Y no sé si y Waldemar Sarli, ¿está? Entonces estudiábamos economía marxista, Claro. Yo cuando fui a Chicago no sabía lo que era una curva de demanda, no sabía lo que era la curva de oferta, qué había detrás de eso, cómo se formaban los precios en distintos tipos de mercado. Claro. No sabía nada. Entonces, después escuchamos, por ejemplo, leemos, incluso de cierta gente que tiene prestigio, como algún politólogo, ¿no?, que escribe en el Observador, ¿no?, que Lobas escribió sobre ¿cómo se llama?, la facultad, entre otras, de Ciencia Económica, en la década del 60, principio de la década del 70. Sí. Entonces vos ves hoy que mucha gente dice, mira, todos los de la gente que es liberal la echan de la facultad. Y obvio, y claro, siguen cultivando eso. Entonces vos me decís que el uruguayo medio no sabe. Y no sabe porque gran cantidad de ellos que se consideran cultos, porque leyeron la Biblia, o porque leyeron la Odisea, o porque leyeron yo qué sé. Sí, ¿no? Sí. Que yo no me considero con gran cultura, sino que me considero medio y me considero economista más que nada. Ajá. Cuando veo eso, y yo digo, pero ¿cómo no van a haber salido todavía requeches de aquella época si fueron décadas y décadas y
de enseñanza marxista. Claro. De mala formación en economía. Sí. ¿Qué educación podemos esperar que se derrame en la población media si los que egresan de la Facultad de Ciencias Económicas tienen una mala formación? Sí, es un tema que un día sí es interesante para hablarlo, Jorge. Bueno, así que entonces el panorama es este. El panorama es que... Y ahora hay que ver qué pasa con Estados Unidos. Nos va a costar salir, pero cuando esté todo el tema, digamos, relativamente resuelto que yo creo que son 3, 4, 5 meses como mucho, desde el punto de vista del anclaje relativamente que se va, digamos, de la cuarentena, entre comillas, leve que aún hay, pero que se va haciendo aún más leve. Yo creo que la cosa va a tener una expansión relativamente buena. Yo veo que hay gente que está dispuesta a invertir en Uruguay, de afuera y de adentro, y veo que eso va a ayudar a mejorar el empleo y que la construcción, por ejemplo, construcción está... Sí. Entonces yo creo que seguimos mejorando en inflación, que es el otro problema, y en el tema del desempleo vamos a ir de a poco mejorando. Yo creo que en 4 o 5 meses vamos a tener repuntes importantes. ¿Qué va a ser importante en esas dos variables? No me animo a decir cuánto, pero sí, van a ser importantes. Pero se van a notar mejorías, claro. Sí. Lamentablemente tenemos la contra del turismo en verano, ¿no? Sí. Que ahí va a golpear el tema argentino, ¿no? Quizá por otro lado tengamos cierta fortuna con inversores argentinos que se vengan desesperados. Sí, también, pero yo creo que el tema acá va a ser, yo dije 5 o 6 meses, pero yo creo que el tema acá va a ser a partir de febrero o marzo del año que viene, que vamos a notar cambios, recuperaciones fuertes. Sí, sin duda. Y las va a necesitar este gobierno. Sí, porque con la vacunación también, viste, te libera de una gran cantidad de compromisos sanitarios con uno mismo y con los inversores mismos. Claro. Y eso va a ayudar. Va a ayudar, sin duda. Y también es generador de confianza. Claro, sí, sin duda. Jorge, muchísimas gracias por los aportes de hoy. Y bueno, estamos en contacto para el próximo miércoles y podemos seguir con este tema. Vamos a ver qué pasa con Estados Unidos. Entonces, ahí hay un... Hoy de tarde van a decir, ¿no? Hoy lo que vemos, por ejemplo, que la Yellen, que es la ministra de Economía, la secretaria del Tesoro, que era la presidenta de la Reserva Federal antes, y que era muy estricta desde el punto de vista de política monetaria contractiva, ahora está aflojando cuando está en el ministerio, y Powell, que es el que la sucedió en la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, está también diciendo que aflojando, es que está más restricción. Más restrictiva, y esa también, yo dije aflojando, No, que son pro expansión monetaria. Que dejan de ser tan pro expansivos como antes. Exacto. O sea que la tasa de interés va a tener algún reflejo. Claro. Al alza. Ahí es bueno, muy bien. Bueno, Jorge, que tenga muy buena jornada hoy y estamos en contacto como siempre. Muchísimas gracias. Chao. Que pase bien, Jorge. Chao. El economista Jorge Caumont, con un análisis muy interesante, muy claro, de las variables económicas que nos están afectando en esta macroeconomía bajo pandemia y la política económica que el gobierno adoptó, que según sus consideraciones y evaluación técnica va por el camino correcto, van por el camino que hay que ir respetando todas estas variables económicas. Quédate ahí que ya venimos con una nota sumamente importante hacia la economía también, a la economía del país, precisamente en un sector que lo mencionó el economista Caumont, un sector que no se ha visto tan afectado, que se ha visto favorecido inclusive por las tasas de interés, que se ha visto favorecido en cuanto al comercio exterior, como lo es la ganadería. Vamos a conversar con el doctor Óscar Blumeto, a quien ya conozco hace tiempo, excelente técnico científico del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, para charlar con él, que precisamente es el director de investigaciones en estos temas, o miembro muy activo en la investigación de la ganadería en nuestro país. Pero te voy a dar ahora un ratito su currículum, precisamente para tomar dimensión de con quién estamos hablando de estos temas. Quédate ahí.
¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional. Periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Hay cosas que ya sabía.